Bienvenidos todos a una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis. Hoy tendremos una sesión especial donde José Luis Villalobos Piñera nos presentará su tesis de maestría que se llama Convección termocapilar lineal de dos capas delgadas de líquido que mojan ambas caras de una pared gruesa con deslizamiento, y su tutor fue Luis Antonio Dávalos Orozco. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, esta bienvenida. Bueno, pues sin más dilación, comencemos con esto, ¿verdad? Bueno, en esta diapositiva presentamos primero un poco del esquema expositivo de lo que va a tratar esta exposición, ¿no? Vamos a comenzar con una breve introducción al tema. Vamos a continuar con un desarrollo teórico donde vamos a desarrollar los temas que se plantean aquí en la diapositiva. Seguiremos con la solución, donde vamos a derivar las ecuaciones de evolución lineal para cada uno de los fluidos y vamos a realizar un análisis lineal. Y vamos a terminar con las conclusiones y la bibliografía. Bueno, muy bien. Primero, las capas delgadas. Estas se encuentran generalmente en aplicaciones que son de interés científico e ingenieril, ya sea para cuestiones de recubrimientos, pinturas, para disipación de calor en muchos sistemas que están sometidos a transferencias de calor muy grandes, se utilizan capas delgadas para enfriarlos. En particular, cuando una de las capas delgadas tienen una superficie libre, estas pueden presentar lo que se le llama convección termocapilar. Esta se debe a una inhomogeneidad en el campo de temperaturas, el cual va a causar gradientes de tensión superficial. Estos gradientes de tensión superficial van a generar esfuerzos en la superficie libre del fluido, lo cual se va a transmitir hacia adentro del fluido y va a crear patrones convectivos. Generalmente estas celdas son de tipo hexagonal. Estas las descubrió por primera vez Benard en sus experimentos, pero fueron estudiadas por primera vez de forma teórica por Pearson en 1958. Posteriormente, Scriven y Sterling consideraron una superficie libre que se deforma, y Takashima en el 81 fue el primero en considerar los efectos de la gravedad. Además de esto, el primero en considerar la pared en la que reside esta capa del líquido con propiedades finitas, es decir, conductividad y espesor finitos, fue Takashima, y posteriormente Young en el 92 sería quien demostraría que estas tienen un efecto bastante importante en la estabilidad de este tipo de sistemas. En particular, los trabajos de Dávalos Orozco del 2017 al 2021 trabaja sistemas de capas de fluidos, que son dos capas que interaccionan a través de una pared gruesa. Y aparte, en este trabajo nos vamos a enfocar en lo que es las superficies con deslizamiento. Generalmente, la condición que se asocia a una entrecara sólido-líquido es la condición de no deslizamiento o de no derrapamiento, como se le suele decir. En este caso vamos a considerar que hay deslizamiento del fluido sobre esta superficie. Esto puede darse por muchas cosas, incluso la rugosidad de la misma superficie podría hacer que se promueva un deslizamiento del fluido que está viajando sobre él, sobre la superficie. Aquí en particular, Sánchez Barrera en el año 2022 estudió el caso de una capa de fluido sobre una pared con conductividad y espesor finitos, y el caso justamente con deslizamiento, pero de una sola capa. Y pues veamos lo que va a ser aquí lo que se trabajó en la tesis, ¿verdad? Empezamos con el planteamiento de este problema. Aquí vamos a tener una pared gruesa de espesor dw. Sobre ella vamos a tener un fluido 2, el cual va a tener una superficie libre con una atmósfera superior. Aquí le pongo U en inglés de upper. Y esta va a tener una temperatura y una presión, respectivamente, ¿verdad? Y en la parte de abajo vamos a tener otra capa de fluido. Esta va a tener una exposición con una atmósfera que está a una temperatura TL y a una presión PL. En este caso, los espesores de cada capa de fluido en el estado básico se denominan D2 para el fluido 2 y D1 para el fluido 1.
Veamos aquí que en el estado básico vamos a tener un estado hidrostático, por lo cual la superficie libre de estas capas de fluido va a ser plana. Además, tenemos que la gravedad va a actuar en la dirección Z y, y nada más. En este caso, la dirección Y debe de estar hacia adentro de lo que es la presentación, ¿verdad? Aquí fijémonos que durante la presentación vamos a ver esta notación. Estas primas se utilizan para las cantidades que son dimensionales. En el caso en donde no tuve que usar primas para no exceder quizá la nomenclatura de la tesis, utilicé simplemente así esta notación, por ejemplo, con las T's, pero en general las que tienen estas primas son cantidades dimensionales. Entonces, continuamos. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones de balance. Cada uno de los fluidos tiene que cumplir estas tres ecuaciones de balance. Respectivamente, el fluido 1 va a tener una ecuación para el balance de masa, balance de momento y el balance de energía. Y el fluido 2 de igual manera va a tener su propia ecuación para el balance de masa, el de momento y el de energía. En el caso de la pared solamente va a cumplir con el balance de energía, considerando que en la pared sus partículas no se mueven. Este término advectivo de aquí se elimina para la pared y tenemos que solamente va a cumplir entonces esa ecuación de la energía. Ok, ahora las condiciones de frontera que vamos a estar considerando de manera general igual es la condición cinemática. Cada una de las superficies libres va a responder a esta condición cinemática, la cual nos dice que la velocidad vertical en la superficie libre va a ser igual al cambio temporal que vaya a tener esa superficie, menos los cambios advectivos, ¿no? Perdón, más los cambios advectivos, porque aquí tenemos este menos, ¿verdad? También vamos a tener la condición de esfuerzos normales en la superficie, junto con su misma condición de esfuerzos tangenciales. Estos se obtienen a partir de la condición de esfuerzos generalizada en una superficie libre. Se hace la proyección normal y la proyección tangencial de dicha condición. Y además, la superficie libre o ambas superficies libres van a tener que responder a la condición de radiación. En este caso, esta nos va a decir que el cambio conductivo en nuestro fluido va a ser igual a los cambios de transferencia de calor por la ley de Newton en la superficie libre, ¿verdad? Y bueno, las superficies libres, ¿cómo las vamos a modelar? Las vamos a modelar justamente como las tenemos aquí en la diapositiva. Vamos a modelar la superficie libre del fluido 2 como z menos una función de x, y y de t, y esto lo expresamos en su forma implícita. Y para el fluido 1, respectivamente, tenemos esta de aquí. Aquí se le añade este término porque desde el origen de coordenadas que está aquí en la entrecada que forman el fluido 2 y el 1, vamos a tener que avanzar hacia abajo dw y aparte este espesor extra que va a ser el cambio que va a tener la capa de fluido. Justamente aquí en este dibujito representamos para el fluido número 2 esta triada de vectores, la cual es muy importante y nos va a ayudar a definir todas nuestras condiciones. Entonces vamos a tener el vector normal a la superficie, las cuales vamos a calcular a partir de su forma implícita. Vamos a tener el vector tangente a esta superficie, el cual se calcula suponiendo que una de las componentes del vector tangente es 0 y la otra es 1. Calculamos la tercera a partir de la condición de ortogonalidad entre estos dos vectores. Y el segundo vector tangente lo obtenemos a partir de un simple producto cruz, ¿verdad? Entonces, ya de esta forma tenemos definidos los vectores que vamos a utilizar en las ecuaciones para poder resolver este problema. Ahora, las condiciones en la pared, vamos a tener la condición de impenetrabilidad. En nuestro caso, la pared es completamente sólida y el fluido no va a estar penetrando esta misma, entonces la proyección normal, bueno, en la dirección normal de la pared es igual a 0. El caso de la condición de deslizamiento, nosotros vamos a estar utilizando la condición de deslizamiento de Navier, que se enuncia como está aquí. En este caso, esta epsilon se le conoce como el coeficiente de deslizamiento. Y es importante en este caso mencionarlo porque más adelante vamos a utilizar otra epsilon, pero va a ser una epsilon curviadita. No es esta epsilon más estilizada, ¿verdad? Va a ser una bar epsilon. Esta condición se debe cumplir justamente para la
primera dirección tangente y para la segunda dirección tangente en la pared. Y además en las paredes vamos a tener que va a haber temperatura y flujo de calor fijos. Es decir, en estas entre caras, la temperatura entre los fluidos y la pared va a ser iguales, al igual que sus flujos de calor. Aquí los vectores de la pared se obtienen de forma muy sencilla a partir de los vectores que calculamos anteriormente para las superficies libres. Lo único que tenemos que hacer es suponer que el espesor va a ser cero, porque en la pared no vamos a tener espesor de fluido, y sustituir, nos vamos a poder obtener estos vectores. Como último paso del desarrollo teórico, vamos a suponer una dimensionalización, vamos a dimensionalizar este problema suponiendo una aproximación de lubricación. En este caso, se supone que la pendiente de la deformación superficial es muy pequeña y la longitud de onda es muy larga con respecto al espesor de la capa de líquido. Entonces, de esta manera, vamos a dimensionalizar las variables de la forma que se presenta aquí en la diapositiva. Z con el espesor en el estado básico del fluido 2, X e Y la vamos a dimensionalizar con la longitud de onda. En este caso, vamos a representar esta longitud de onda normalizada como el espesor del fluido de la capa 2 en el estado básico sobre epsilon. Este epsilon es un número de onda dimensional que es muy pequeño y se define como lo estamos viendo aquí abajito de la diapositiva. Es muy pequeño porque, como les dije hace un momento, vamos a considerar que el espesor de la capa de fluido de 2 es muy pequeño con respecto a la longitud de onda. Entonces, este número va a tender a ser muy pequeño con estas condiciones que les menciono. El tiempo lo dimensionalizamos de esta forma, la velocidad, aquí tenemos también para la presión, y los cambios de temperatura vamos a considerar la dimensionalización respecto al cambio de temperatura que hay entre la temperatura que está la atmósfera en contacto con el fluido 1, menos la temperatura de la atmósfera que esté en contacto con el fluido 2. Es decir, la temperatura de la atmósfera inferior menos la superior. Bueno, pues este problema lo vamos a resolver aplicando métodos de perturbación y de esta forma se proponen los siguientes desarrollos asintóticos para las variables que tenemos para el fluido 2, la pared y el fluido 1. Aquí hay que notar algo importante, ¿verdad? Que la velocidad en la dirección vertical para ambos fluidos es muy pequeña. Esto es una consecuencia de la ecuación de continuidad, pero esto igual es lo que nos asegura que la deformación en la superficie libre sea muy pequeña. Entonces, como podemos ver, este epsilon, en el caso de la W, presenta aquí un cuadrado. Y el primer orden que se presenta en los desarrollos asintóticos, entonces va a ser una velocidad muy pequeña. Ahora, bueno, pues ya con esto se calculan los perfiles de temperatura en el estado básico. Para el fluido 1 vamos a tener esta relación, para la pared y para el fluido, ay, perdón, lo dije al revés, para el fluido 2, para la pared y para el fluido 1. Aquí debemos de ver que el denominador, que es como le voy a estar llamando a lo largo de la presentación, este den, actúa como un término de interacción entre las tres capas de fluido. En los tres perfiles de temperatura aparece este denominador. Entonces, este es un término justamente de interacción térmica que va a ser el que nos va a proporcionar la interacción entre las capas de fluido. Aquí lo definimos. Está solamente en función de puros parámetros adimensionales. Aquí algo que olvidé mencionar hace un rato, al momento de aplicar la adimensionalización, todas las primas que teníamos las vamos a eliminar, es decir, todos estos parámetros ya son adimensionales totalmente. Y bueno, pues solamente ahora podemos resolver para lo del menor orden del fluido 2, es decir, vamos a resolver para el primer término de las expansiones asintóticas que habíamos visto hace un rato. De aquí vamos a obtener las soluciones para la presión, para la velocidad en la dirección X, para la velocidad en la dirección Y y la velocidad en la dirección Z. En este caso, este operador es el operador nabla horizontal, como se le suele decir.
En este caso solamente va a representar derivadas parciales con respecto a las coordenadas X e Y. No vamos a ver nada con la derivada, con los cambios en la dirección vertical en este caso. Aquí tenemos las constantes C1 y C2. Aquí vemos que estas es donde entra justamente el término de interacción térmica que está asociado justamente con el número de Marangoni, que es el número que nos va a representar cuándo vamos a tener la convección termocapilar. También otra cosa que agregar aquí es que estos subíndices X, cuando veamos subíndices con X, Y o Z, si es que llega a aparecer, van a representar derivadas parciales con respecto a dicha variable que se pone como subíndice. Ahora solucionamos para el menor orden del fluido 1 y aquí vamos a ver que bueno, nos van a quedar más grandes estas relaciones. ¿Esto por qué aparecen estos parámetros? Esta rho, esta gamma, todos estos números son las cantidades relativas. Este rho representa la densidad relativa del fluido 1 respecto a la del fluido 2. La tensión superficial, igual fluido 1 respecto a fluido 2, etcétera. Pasa lo mismo para mu y pasa lo mismo para gamma t. K, D y todos los demás que vamos por aquí. DW nada más nos va a relacionar el espesor de la pared con respecto al del fluido 2. Y la beta, que ya podíamos ver aquí, y del otro lado también, la beta sin subíndice, y en este caso beta 1, van a ser los deslizamientos respectivamente del fluido 2 en la pared y del fluido 1 en la pared, en este caso del beta 1. Aquí si obviamente hacemos beta igual a 0 en cualquiera de los dos casos, se recuperan instantáneamente las ecuaciones, soluciones, que son las respectivas soluciones, disculpen, para los casos justamente sin deslizamiento. Ahora, todas estas soluciones las vamos a tener que sustituir en nuestra condición cinemática del fluido 2. En este caso, la condición cinemática es la que nos va a decir cómo se está moviendo esta superficie libre. En la superficie estamos planteando básicamente lo que es una conservación. Las partículas de la superficie se van a conservar en la superficie. Es así que al sustituir las soluciones en esta, vamos a poder obtener la ecuación de evolución no lineal de la deformación superficial. Y hacemos exactamente, no, aquí todavía no, perdón. Aquí podemos hacer lineal esta ecuación primero. Entonces, para hacerla lineal, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a sacar de esta ecuación todos los términos no lineales, se desarrollan estas divergencias que tenemos aquí y estos gradientes, se quitan los términos no lineales y obtenemos nuestra ecuación de evolución lineal. Aquí para linealizar se supone H, que es igual a un espesor del estado básico más una deformación superficial. Esta deformación superficial es justamente la perturbación que estamos metiendo aquí a la H, ¿verdad? Entonces aquí el espesor del fluido 2 va a ser unitario y este espesor unitario va a estar cambiando con una función H que va a ser función de X, Y y del tiempo. Además, aquí al linealizar tenemos que definir el denominador lineal como lo presentamos aquí. Ya no aparece ninguna de las H's en este caso. Solamente queda en función de parámetros adimensionales. Ok. Ahora para el fluido 1 nos queda una ecuación mucho más bonita, ¿no? En este caso obtenemos de igual manera la condición de la ecuación de evolución no lineal. Vamos a sustituir las soluciones que encontramos para el menor orden de las expansiones asintóticas en la condición cinemática de la superficie libre y vamos a obtener esta ecuación de aquí. Esta de igual manera se linealiza suponiendo que H1 es igual a D más una deformación superficial para el fluido 1. Aquí la D es el espesor relativo del fluido 1 respecto al fluido 2. Esta ecuación ya linealizada queda como la presentamos aquí en la diapositiva. Y pues podemos proseguir a resolver estas dos ecuaciones. Tenemos que resolver simultáneamente ambas ecuaciones de evolución lineal. Y pues para ello vamos a hacer una serie de suposiciones.
Entonces, primero, antes de hacer estas suposiciones, mencionamos que las deformaciones superficiales las vamos a tomar de la siguiente forma. A estos los conocemos como modos normales, tal cual, modos normales. Estas son ondas generalizadas aquí, A y B son las amplitudes de estas ondas. K, X y KY son los números de onda en esas respectivas direcciones. Y omega se le suele conocer como la frecuencia temporal. Esta viene formada por una razón de crecimiento y una frecuencia de oscilación. Entonces vamos a sustituir esta forma de las deformaciones superficiales en nuestras ecuaciones lineales y vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones. Podemos ver que este es un sistema de ecuaciones para las amplitudes A y B y para que tengamos una solución distinta de la trivial, puesto que las amplitudes sí deben de ser distintas de cero, se debe cumplir que el determinante de este sistema de ecuaciones sea igual a cero. Y entonces ahora sí es cuando aplicamos estas suposiciones que les mencionaba. Vamos a tener que reducir el número de parámetros que están actuando en nuestro sistema porque si no, su estudio se vuelve demasiado agobiante, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que ambos fluidos son los mismos. Es decir, la difusividad térmica relativa, la tensión superficial relativa, este es el cambio de tensión superficial respecto al tiempo relativo. Este es la Moore, esta es la viscosidad relativa y densidad relativa. También las conductividades relativas, todas las vamos a hacer igual a 1. Esto va a presuponer que ambos fluidos son iguales y poseen las mismas propiedades. Además de que el número de Biot se va a suponer igual al número de Biot del fluido 1 con esta relación, puesto que aquí para que estos sean iguales debemos de tener este factor de D multiplicando al número de Biot del fluido 2. Además de esto, para simplificar un poco más el problema, vamos a suponer que los deslizamientos que presentan los fluidos en contacto con la pared son los mismos en ambos lados. Esto podríamos atribuirlo a que se aplicó el mismo recubrimiento o que se realizó el mismo tratamiento en ambos lados de esta pared y entonces están presentando exactamente el mismo deslizamiento. Entonces se proponen estos escalamientos para reducir el número de parámetros con los que nos quedamos ahora en las ecuaciones. Definimos el escalamiento para un número de Bond mayor a 0 y para un número de Bond menor a 0. Entonces, en este caso vamos a tener que analizar los dos casos. Ahorita vamos a ver un poco cómo se simplifica esta parte de aquí, porque realizar el trabajo algebraico para ambos casos del número de Bond se vuelve demasiado laborioso. Entonces, aquí esto es lo que les decía hace rato, es el determinante del sistema de ecuaciones que estaba en la diapositiva anterior, igualado a 0. Y pues aquí simplemente podemos ver que vamos a tener una ecuación cuadrática para omega q sobre kq cuadrada. Entonces, en este caso, estas variables escaladas las vamos a poder obtener a partir de la fórmula general de esta ecuación cuadrática. Entonces, vamos a tener dos soluciones. Primero vamos a obtener una solución con Bond mayor a 0 y una solución para el número de Bond menor a 0. ¿Qué diferencia tienen estas dos ecuaciones? Bueno, pues en esencia simplemente van a cambiar el signo en algunos términos de estas ecuaciones. Si nos fijamos, todos los términos fuera, bueno, entre las llaves, perdón, que no estén multiplicados por ninguna de las variables escaladas, es decir, KQ o AQ, va a tener un cambio de signo. En este caso aquí tenemos un signo menos. Y en el caso, cuando bond es menor a 0, vamos a tener que aquí es un signo positivo para estos términos de aquí. Lo mismo pasa dentro del radical. Aquí en el radicando vamos a tener que en este término vamos a tener un signo negativo. Y cuando el caso es con el bond menor a 0, vamos a tener un signo positivo. Aquí es importante mencionar que aquí el radicando de esta ecuación se logró expresar como la diferencia de dos términos al cuadrado. Es decir, va a ser la diferencia de dos números positivos. Por lo que, si omega q es igual a la razón de crecimiento más i, donde i es la unidad imaginaria por la frecuencia de oscilación,
Esto puede ser complejo solamente si esté radicando, o sea, si el radicando dentro de este radical es negativo. Entonces, esto va a depender solamente de la magnitud relativa de esta diferencia que tenemos aquí en el radicando. Entonces, el que haya o no frecuencia de oscilación en nuestro flujo va a depender principalmente de esta diferencia de aquí adentro. Entonces, tomando en cuenta estas similitudes que les dije en cuanto a los signos, en cuanto al cambio de los signos respecto al número de Bond mayor a cero y el número de Bond menor a cero, nos hace pensar que entonces debe de haber una relación entre estas dos soluciones, una cierta equivalencia. Entonces, teóricamente, analíticamente se realiza el análisis para encontrar dichas equivalencias para las soluciones de Bond mayor a cero y el número de Bond menor a cero. Estas equivalencias se expresan para justamente con ambos deslizamientos en la pared iguales, como lo tenemos aquí en esta diapositiva. ¿Y esto qué nos va a querer decir? Pues esto nos quiere decir que solamente necesitamos a las soluciones para número de Bond mayor a cero, y con esto vamos a poder describir en su totalidad la estabilidad del sistema, puesto que la solución para Bond menor a cero va a ser una equivalencia directa de esta primera solución. Y ahora sí, bueno, ya tenemos estas equivalencias y ahora lo que nos va a interesar es hacer un análisis de los números críticos de los números críticos KQ, en este caso el número de onda escalado. Entonces, primero, cuando el radicando de esta frecuencia temporal es positivo, solamente vamos a tener razón de crecimiento. Es decir, el radicando de la ecuación que les mostré más arriba va a ser literal positivo, no va a ser un número imaginario en este caso, la frecuencia de oscilación es cero, y cuando este es cero, vamos a tener que el número de onda al cual corresponde esta condición va a ser el número de onda del caso estacionario. Aquí va a ser estacionario porque si recordamos de los modos normales, la omega es el término que está multiplicando al tiempo en los modos normales. Al hacer esto cero, las ondas son simplemente estacionarias. En este caso, este es el número de onda al cual se va a tener el número de onda crítico al cual esto es estacionario. Este debe cumplir con estas condiciones. ¿Por qué debe cumplir con estas condiciones? Bueno, el número de onda en primera tiene que ser real. Entonces, como tiene que ser real, este término todo de la derecha, si nos fijamos, este está al cuadrado. Todo esto de la derecha debe de ser positivo para que KQ sea real al momento de tomar la raíz a ambos lados de la ecuación. Además, este término dentro del radical debe ser igual mayor a cero, porque de ser negativo, la raíz nos entregaría un número complejo. Y además encontramos esta otra relación en la cual para D menor a 1 y AQ menor a 0, el número de onda crítico estacionario con signo positivo siempre va a existir. Es decir, el número de onda correspondiente al signo positivo de esta solución siempre va a existir en este caso. Es decir, cuando se dé este caso, se puede asegurar que todo el flujo va a ser estacionario, porque es cuando este número justamente existe. Ahora, cuando el radicando de la solución de omega Q es negativo, va a haber frecuencia de oscilación. Y un radicando nulo, pues, como decíamos, implica que no hay flujo oscilatorio. Entonces solo hay razón de crecimiento de esta perturbación. Y esto va a suceder justamente cuando la omega Q, es decir, la razón de la frecuencia de oscilación, perdón, de la perturbación es igual a cero. Haciendo el radicando de omega Q igual a cero, podemos obtener estos dos números de onda críticos, los cuales nos van a señalar el número de onda al cual empezamos a tener oscilaciones y en el cual terminamos de tener oscilaciones. Aquí KQCO1 corresponde al signo negativo en esta ecuación y KQCO2 corresponde al signo positivo. Igual que en el caso anterior, va a haber una serie de condiciones para que este número de onda exista. Estas las presentamos aquí. Además de que vamos a ver que estos números de onda son nulos
o tienden a estar muy cerca de cero, porque no podemos suponer directamente un número de onda nulo porque sería una superficie plana directamente. Pero estos cuando son muy cercanos de cero, AQ, que es el término que contiene el número de Marangoni, es decir, este es el término termocapilar de mi problema, va a tomar este valor. Es decir, que cuando AQ toma este valor de AQ, KQ, CO1, 2, van a hacerse ceros los números de onda. Y esto va a ser importante un poquito más adelante, ahorita que representemos los rangos en los que se da la estabilidad o inestabilidad en este sistema. Aquí, bueno, pues cuando el flujo es puramente oscilatorio, no vamos a tener razón de crecimiento. Es decir, la razón de crecimiento va a ser cero. En este caso, vamos a obtener el número de onda crítico, donde el flujo es a partir del cual el flujo es completamente estacionario, ya no es inestable. En este caso, igual que con los otros números, debe de cumplir con estas condiciones. En este caso, no existe en esta condición de aquí, porque esta condición es en la que existe únicamente el caso estacionario. Es decir, cuando únicamente es estacionario, pues no puede haber oscilaciones. Y aquí también obtenemos unas relaciones para este AQ, este número de Marangoni escalado. Aquí tenemos que cuando el número de onda crítico oscilatorio es igual al número de onda crítico en donde terminan las oscilaciones, se tiene esta relación de aquí para Q. Y al contrario, cuando este número de onda crítico termina cuando empiezan las oscilaciones, o es igual al punto en donde empiezan las oscilaciones, tenemos que AQ toma este valor de aquí. Además de esto, podemos obtener un número de onda máximo, o bueno, un número de onda correspondiente al máximo a la máxima razón de crecimiento. Esto lo vamos a obtener derivando de forma conveniente aquí respecto a KQ cuadrada, la razón de crecimiento e igualándola a cero. Obtenemos esta razón de este número de onda máximo en el caso oscilatorio. Y podemos observar aquí que este KQ máximo se puede relacionar con el número crítico oscilatorio, pues va a ser simplemente un medio de este crítico oscilatorio. Podemos sustituir este KQ máximo en la razón de crecimiento y obtener justamente la razón de crecimiento máxima cuando hay flujo oscilatorio. Además de que cuando el número de onda máximo en el flujo oscilatorio es cero, se tiene este valor en particular para la Q. Y bueno, esto que les decía hace rato que era importante para definir los intervalos en los que vamos a tener o no estabilidad o inestabilidad. En este caso, se analizan respecto a dos cambios en los parámetros. Vamos a utilizar D menor a 1, lo cual nos va a decir que, el espesor de la capa 1 es menor que el espesor de la capa 2, es decir, abajo tenemos una capa más delgadita y arriba una más gruesa. Y AQ mayor a 0. Aquí AQ va a tener dentro implícito el cambio de temperaturas. Entonces, cuando AQ es mayor a 0, recordemos que el cambio de temperaturas lo tomemos como inferior, menos el de la atmósfera en contacto con la capa superior, ¿verdad? Entonces, en este caso, AQ mayor a 0 nos va a representar que se está calentando desde la atmósfera en contacto con el fluido 1 y se está enfriando desde arriba. En este caso, esto va a excitar de distintas formas nuestro sistema y puede que una de las capas experimente una mayor desestabilización que la otra, puesto que la de arriba, por los cambios de temperatura, solamente se va a ver afectada de mayor forma por los cambios de temperatura, que va a ser el motor que haga funcionar la termocapilaridad. En el caso de la de abajo es diferente, porque la capa de fluido de abajo va a tender a caer por gravedad. Y esto se lo conoce como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. En este caso, se desestabiliza por la misma gravedad. Esta estratificación de densidades, es decir, abajo tenemos una atmósfera gaseosa y tenemos este líquido pegado a la pared, pero arriba de esta atmósfera gaseosa, entonces pesa más y va a tender a deformar en mayor manera la superficie libre que está ahí para el fluido 1.
Bueno, explicado esto, podemos hacer estos análisis y ver para qué números o para qué valores del AQ se van a tener los distintos tipos de flujo. En este caso, si AQ es menor a este de aquí, vamos a tener flujo estacionario estable. En este otro caso, podemos tener solo flujo oscilatorio estable, podemos tener solo flujo oscilatorio inestable, o podemos tener flujo estacionario y oscilatorio inestable. Esto último no quiere decir que ocurran al mismo tiempo, sino que para la variedad de valores del número de onda que vamos a estar trabajando, vamos a tener estos dos comportamientos. Puede que en unos números de onda sea estacionario y para posteriores números de onda más grandes sea oscilatorio, pero no es que estén al mismo tiempo, sino que aparecen bajo estas condiciones, pues. Aquí para el caso en que D es menor a 1 y AQ es menor a 0, vamos a tener que solo va a existir flujo estacionario. Y esto es en parte por lo, bueno, teóricamente se justifica en parte por lo que les mencioné sobre el número de onda crítico estacionario. Este solamente existe en estas condiciones y haciendo el análisis completo podemos observar que cuando D es menor a 1 y AQ es menor a 0, para todos los valores solo vamos a tener flujo estacionario. Ahora los otros dos casos que nos faltaban, ¿verdad? Cuando D es mayor a 1 y AQ es mayor a 0, es decir, que la capa de fluido abajo es más gruesa que la de arriba, y AQ mayor a 0 es lo mismo, calentamos desde abajo y enfriamos desde la superficie de arriba, y aquí vamos a poder tener estas opciones de flujo, ¿no? O flujo estacionario, inestable, flujos estacionario y oscilatorio inestables, oscilatorio inestable, oscilatorio estable y estacionario estable cuando tenemos valores mayores de AQ a este parámetro de aquí. Para D mayor a 1 y AQ menor a 0, es decir, aquí volvemos, es la superficie de abajo más gruesa que la de arriba, y AQ menor a 0 significa que vamos a estar calentando desde arriba ahora. Vamos a tener flujo estacionario inestable, y aparte solamente este otro caso, que va a ser flujo estacionario y oscilatorio inestable. Igual en este caso no aparecen al mismo tiempo, sino que es para la variedad de número de onda que estamos trabajando. Y aquí tomamos valores absolutos por conveniencia de los intervalos en los que salieron para que se pudiera representar de esta forma, ¿no? Este intervalo de estabilidad o inestabilidad. Y bueno, con todo esto ya podemos intentar analizar estos resultados y esto que teníamos antes, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primero, en este caso les estoy mostrando las gráficas de razón de crecimiento contra el número de onda. Este caso es para D menor a 1 y AQ mayor a 0, es decir, vamos a tener una capa más delgada abajo y una más gruesa arriba, y vamos a estar calentando desde abajo. Y vamos a tener que la primera solución es esta que vamos a identificar aquí con 1. Con el número 1 vamos a tener la primera solución. A la primera solución le llamamos al signo positivo de la omega. Recordemos que cuando resolvemos para omega es una ecuación cuadrática. En la fórmula general, al momento de resolver, tenemos involucrado un signo más, menos, antes del radical. Al signo positivo fuera del radical le vamos a denominar primera solución. Y cuando hablemos del signo negativo fuera del radical, perdón, la vamos a denominar con este 2 negrito. Aquí las frecuencias de oscilación se grafican con este número 3. Y esto, ¿por qué se hizo esto? Se hizo para distinguirlas, ¿no? Más fácilmente. ¿Por qué? Porque aparte de esto teníamos que hacer variaciones respecto al deslizamiento, que era lo que nos interesaba. En este caso vamos a tener las variaciones de deslizamiento. La línea sólida representa un deslizamiento de 0.1. La línea discontinua 1 de 0.2 y la línea punteada 1 de 0.3. En este caso podemos ver que para este valor de D y este valor de AQ, vamos a estar en el intervalo de valores, según nuestras relaciones que acabamos de mostrar, en el que solo hay flujo oscilatorio. Si se fijan aquí, estas curvas representan la frecuencia de oscilación. Todo lo que quede en el dominio de estas curvas va a ser oscilatorio ya de por sí. Es decir, que aquí, si se fijan, están ancladas a cero, por lo que todo el flujo, a todo número de onda, vamos a tener oscilaciones.
cuando aumentamos más la D y AQ, vamos a tener ya una razón de crecimiento. En este caso, estas curvas representan a las soluciones 1 y 2. En estos casos se representan así porque estas se empalman, ¿no? Entonces, sí, en este caso son la misma curva, totalmente. Y aquí también es puro flujo oscilatorio, nada más que ya es inestable. En este caso es estable porque no hay razón de crecimiento. Aquí hay razón de crecimiento, entonces ya tenemos un flujo que es oscilatorio porque estamos dentro de las curvas de frecuencia de oscilación y que es inestable porque la razón de crecimiento, perdón, es mayor a cero. En este caso vamos a tener ahora aumentando aún más el AQ, vamos a ver que ya se crea aquí una unión entre estas, o bueno, ya se separan las dos soluciones. Aquí vamos a tener esta que viene por arriba, es la primera solución, y esta que viene por abajo es la segunda solución. En este caso son dos funciones diferentes. No está bivaluada, no es una función bivaluada. Son diferentes, pero se representan con el mismo color de línea por términos de cómo presentar tantos parámetros. Por eso las numeramos, ¿verdad? Para distinguirlo. Aquí estamos fuera de las curvas de frecuencia de oscilación. Entonces, toda esta parte de aquí va a corresponder a un flujo estacionario, mientras que todos estos números de onda van a tener un flujo oscilatorio. Inestables ambos porque la gamma Q es mayor a cero. Aquí podemos ver un acercamiento justamente aquí a la figura C. Y hay que notar algo importante respecto a los cambios en el deslizamiento, que es parte de este problema. Aquí podemos ver que los cambios de deslizamiento con respecto a la frecuencia de oscilación van a tender a aumentar la frecuencia de oscilación, pero aquí lo interesante es lo que hace con las razones de crecimiento. Podemos ver que hay puntos en donde se intersectan y cambian de orden. ¿A qué me refiero con que cambian de orden? Si se fijan, digamos, aquí la línea sólida está por debajo de las demás, es decir, tiene una menor razón de crecimiento con un menor deslizamiento. Pero después de este cruce, la razón de crecimiento es mayor a los otros deslizamientos, a los mayores deslizamientos. Es decir, después de esta intersección, vamos a tener una menor razón de crecimiento conforme vayamos aumentando el deslizamiento. Aquí les mencionaba, para el caso de esto que es estacionario, hacemos un zoom y podemos ver que este cambio en el orden de las curvas también se da aquí en el caso estacionario. Podemos verlo aquí, no se ve tanto porque es un cambio muy pequeño, ¿verdad? Pero sí se alcanza a percibir un poco que aquí, digamos, la línea sólida viene por abajo de la punteada y la discontinua y se vuelve más grande después de esta intersección de por aquí. También debemos de ver que aquí este número de onda al que se están combinando las soluciones es el KQCO1, que es donde inician las oscilaciones. Es este punto de intersección de aquí de la línea de la frecuencia de oscilación con una razón de crecimiento cero. Y el caso del crítico es donde la razón de crecimiento se hace cero cuando hay flujo oscilatorio. Este es el KQCO solito nada más. También aquí se muestra este de aquí. Ahora el caso en el que solo tenemos flujo estacionario, pues solamente presentamos una de las gráficas de las que se calcularon y vamos a ver que se tiene convección estacionaria para cualquier magnitud de AQ. Y aquí es inestable justamente, ¿por qué? Porque otra vez, gamma Q es mayor a cero. Entonces justamente vamos a tener estas curvas inestables, en donde vamos a tener que a mayor deslizamiento va a ser mayor la razón de crecimiento y que hay una intersección igual aquí, en donde estas curvas cambian de orden. Es decir, que en el caso estacionario, el crítico, donde la razón de crecimiento se hace cero, menor deslizamiento. Y para menores deslizamientos se va haciendo más grande el número de onda. Aquí tenemos el otro caso, que es cuando D es mayor a 1 y AQ es mayor a 0.
En este caso vamos a ver que para este rango de valores entramos dentro de uno de los intervalos en donde solo tenemos flujo estacionario inestable. Aquí tenemos estas tres curvas que son estacionarias, pero son inestables claramente. En esta otra curva de aquí vamos a tener ya los dos flujos, aunque va a ser un poquito de flujo oscilatorio. Si se fijan aquí, aquí es donde se intersectan la solución 1 y la solución 2, se vuelven una sola y entran al flujo oscilatorio, ¿verdad? Pero ya es una sección un poco más pequeña. Tenemos este otro caso de aquí, que entra en el caso en el que solo tenemos flujo oscilatorio únicamente, inestable. Y aquí vamos a mostrar un acercamiento a la figura de acá arriba para que se entienda un poquito mejor. Entonces, estas curvas que vienen de aquí hacia arriba, que tienen el 3 a la derecha, son las frecuencias de oscilación. Esta es la solución 2, aquí se combina con la solución 1, y podemos ver que justamente en el intervalo en donde ya hay flujo oscilatorio, se vuelve a tener este cambio en el orden de las curvas. Es decir, que para justamente un menor deslizamiento vamos a tener un mayor número de onda crítico, y para un mayor deslizamiento vamos a tener un menor número de onda crítico. Y pues presentamos justamente el último caso que nos faltaba de los 4 que analizamos en total aquí en esta tesis, y es el caso en el que D es mayor a 1 y AQ es menor a 0. En este caso, aquí tenemos las curvas, ya son muy parecidas a lo que estábamos mostrando anteriormente. En este caso, con estos valores de D y AQ, vamos a tener únicamente flujo estacionario inestable. En este caso, vamos a tener flujo estacionario y oscilatorio inestable. Oscilatorio porque aquí en esta sección chiquitita de aquí, que podemos ver en este acercamiento, ya se combinan las curvas y se hacen una sola para entrar a la zona oscilatoria, aquí que es donde está la frecuencia de oscilación. Y esto lo logran hacer todavía la curva con un deslizamiento igual a 0.1 y con un deslizamiento a 0.3. En este caso podemos ver que la curva con un deslizamiento de 0.3 no llega a tener oscilaciones cuando se dan estas condiciones. Y esto es por lo mismo de cómo va recorriendo esta beta a estas curvas, cómo va modificando el crecimiento de esta perturbación, o cómo lo decrece dependiendo de cómo se estuviera dando ese cambio en las curvas. Y bueno, con esto entramos a las conclusiones del trabajo, ¿verdad? Como primera conclusión podemos decir que se redujo el número de parámetros del sistema, considerando que ambos líquidos son iguales, y que el deslizamiento en ambos lados de la pared en contacto con este fluido va a ser el mismo igual. Además de esto, se realiza el escalamiento y se reducen aún más el número de parámetros, escalando de esa forma que les mostré con el número de Bond y el número de tensión superficial. Además, se demostró que existe la equivalencia entre estos dos casos posibles para el número de Bond, tanto el positivo como el negativo, a la hora de variar correctamente los valores de D y el signo de AQ. Y aparte, las dos soluciones de la ecuación cuadrática para la razón de crecimiento presentan simultáneamente un modo de estabilidad oscilatoria dependiendo de los valores de los parámetros. Hay muchos trabajos en donde solamente se considera el caso estacionario. En este caso, sí consideramos que se pudiera dar convección a partir de modos oscilatorios. Entonces, es parte de lo que se concluye. El valor de AQ es determinante en la aparición de estos modos estacionario y oscilatorio. ¿Por qué? Porque AQ es el término donde voy a tener mi número de Marangoni. Es el número de Marangoni escalado. Y en términos de un problema termocapilar, el número de Marangoni es el más importante, porque es el que va a incluir los cambios de temperatura, que justamente son el motor que, que, que accionan a la convección termocapilar. Pudimos derivar valores de AQ para los distintos modos de forma analítica, y pues los pusimos en intervalos, ¿verdad? Esto es como función únicamente de una longitud de deslizamiento, que es la misma en ambos lados de la pared,
y el espesor relativo del fluido 1. Y además, el máximo crecimiento, como podemos ver, puede aumentar o disminuir según el valor de B. Y esto es contrario a lo que se observa con otros parámetros. Con otros parámetros únicamente tenemos incrementos o decrementos en las razones de crecimiento. En este caso vemos que depende porque encontramos estos puntos de intersección en donde antes de ellos se tiene mayores razones de crecimiento y después de ellos se puede tener menores razones de crecimiento o viceversa. Y me parece que sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, vamos a... Bueno, si tienen alguna pregunta, nos pueden, nos pueden abrir su micrófono. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo? Bueno, a mí me gusta mucho los fluidos como tal, ¿no? Y de esto lo que más me gustó, me gusta mucho la teoría, todo este desarrollo y todo este formalismo que se lleva en esta parte del estudio de inestabilidades hidrodinámicas, perdón. Me gustó mucho cómo se lleva y más por muchas simplificaciones que sabiendo matemáticas puedes hacer estas simplificaciones como en el caso de que no tuve que calcular las soluciones o todo esto, hacer los cálculos para un bond menor a cero, sino que solamente para uno encontrando simetrías en el problema. Todo eso se me hace muy bonito, ¿no? Y aparte relacionado con la parte de fluidos que me apasiona mucho, toda la parte de, pues sí, reológica o etcétera, sí es lo que pues, me apasiona desde licenciatura y espero pues poder seguir más con estas líneas de investigación, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Felicidades. Gracias. Yo, ajá. Ay, Laura. Sí, sí, Laura. Este, ¿Cómo fue el cambio bueno, de tu tesis de licenciatura a tu tesis de maestría? ¿Seguiste con el mismo camino o hiciste un cambio drástico? Fue más o menos quizá drástico. En la licenciatura trabajé flujo en tuberías. Entonces estuve trabajando fluidos no newtonianos, en este caso fueron fluidos newtonianos, pero el cambio más drástico yo creo que fue el enfoque. Este enfoque al estudio de estabilidad de los sistemas no lo había visto tan a fondo y fue lo que más cambió. El nivel, por así decirlo, de las matemáticas se elevó considerablemente. Y pues el tiempo invertido más que nada. Son los cambios más generales que vi. Igual mi tesis en licenciatura fue teórica, pero en este aspecto no lo vi tan desafiante como pudo ser este sistema en donde tuve que utilizar tantas ecuaciones para definir el fluido de arriba, el fluido de abajo, la pared. No se las muestro todas, ¿verdad? Porque es ruido visual, ¿no? O sea, hasta haría daño, yo siento. Entonces, pues más que nada eso, el nivel de esfuerzo que tuve que implementar para poder llevar a cabo esta tesis, pues lo sentí más elevado en ese aspecto. Y en general lo demás no hubo mucho cambio. Estuve en el instituto igual de materiales cuando hice la tesis de maestría, solo cambié de tutor principal. Entonces fue un poco lo único que cambió. ¿Y cuánto te sirvió lo que hiciste en licenciatura para lo de la maestría? Ajá. Perdón, no lo escuché bien, se cortó. ¿Cuánto te ayudó lo que hiciste en la licenciatura? Ajá. El trabajo que hiciste para el de ahorita. Ajá. Pues, me ayudó aproximadamente, si lo ponemos en porcentajes, yo diría que un 20%. En la licenciatura también trabajé con aproximaciones de lubricación, que en toda esta teoría de lubricación lo único que se hace es suponer una medida pequeña respecto a las demás, a dimensionalizar respecto a esta medida pequeña, para así poder eliminar términos de estas ecuaciones. Entonces fue lo único que me ayudó, que yo tenía este antecedente de haber trabajado con esta teoría de lubricación, pero aparte de eso y conocimiento de fluidos, digamos que es
como es tronco común en mi carrera en la licenciatura, pues es lo que yo utilicé realmente. Pues muchas felicidades, muy interesante tu trabajo y muchas gracias por participar en el seminario. Oh, gracias por participar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo, este, ¿cómo fue la elección de tu tema para la tesis de licenciatura? O sea, ¿cómo fue que tú dijiste, ay, este tema me gusta? Y después, ¿cómo fue que encontraste a la asesora adecuada? Ok, pues yo primero estuve trabajando, tuve dos asesores como tal. Estuve trabajando primero en el área de manufactura y estaba viendo fenómenos en vaciado en coladas, no en fundiciones. Ahí yo desde antes ya tenía esa idea de trabajar con cuestiones de fluidos, porque era lo que yo quería trabajar, era lo que yo quería encaminarme justamente, entonces vi la oportunidad de trabajar ahí en fundiciones y relacionarlo un poco con esta parte de fluidos. Posteriormente, tuve problemas ahí con ese asesor, cuestiones de que yo podía avanzar en este trabajo, pero no tenía revisiones de su parte, y ya después de pasado mucho tiempo no veía respuesta y todo esto, y pues opté por hablar con él y decirle que pues ahí la dejamos, y yo tomé clases en la licenciatura con el doctor Roberto Zenit, que es una figura acá de la parte de fluidos que es reconocida. Él me invitó a formar parte de su equipo de trabajo y me propuso él justamente el tema que yo desarrollé después. Este tema me lo propuso con base en un proyecto en uno de sus cursos de mecánica de fluidos avanzada. Entonces él me dijo, ah, pues está muy bien este proyecto, podemos continuarlo para hacer tu tema de licenciatura y ya plasmarlo. En este caso fue diferente porque el doctor con el que yo estuve, Roberto, es experimental y el trabajo que hicimos fue teórico. Entonces, en ese aspecto fue un reto un poco para ambos el ver cómo es que también él pasaba de andar revisando puras tesis experimentales a pasarse a teoría y teoría que pues muchas veces está densa, ¿no? Pero pues en general fue esa la forma, me propuso el tema, y yo acepté, ya no tenía mi otro asesor y dije, pues me conviene mucho trabajar con él, ya lo conocía, yo sabía que era una eminencia de fluidos, o sea, yo en ese aspecto lo que motivaría a los demás a hacer es que se acerquen a los profesores, a cualquier figura académica o investigador que ustedes consideren que hayan revisado currículum y que digan, esto me interesa a mí, pueden acercarse con cualquiera de ellos y preguntarles si están dispuestos a trabajar con ustedes, ya sea que les propongan ellos un tema o que ustedes llegan con un tema propuesto, pero con un tema que se pueda resolver al fin y al cabo, yo creo que muchos estarían abiertos en posibilidades para ayudarlos, ¿no? Muchas gracias por compartir tu trabajo aquí en el seminario de tesis y felicidades. Ah, muchas gracias. También te leo otro comentario de Miguel Tecpa, también te felicita por tu trabajo, pues igual, pues sí, se ve muy completo tu trabajo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, también hay otro comentario de Moshe Laguna que dice muchas felicidades y excelente trabajo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Quiere abrir su micrófono? Bueno, parece que no hay más preguntas. Te damos Yo la nada más, palabra. Ah, sí. ¿Qué, Germán? ¿Sí? ¿Otro comentario? yo Adelante. quería hacer un comentario. Ah, sí, sí. Yo quiero exhortar a todos que estén interesados justamente en este tema de fluidos a acercarse a cualquiera de los institutos que tengan en relaciones con estos temas para platicar con profesores y que se continúe la investigación en esta área del conocimiento. Los fluidos me parece un área muy interesante y poco explorada dentro de las ciencias, entonces pueden acercarse en cualquiera de los institutos materiales, en ciencias, en matemáticas, también se llegan a trabajar con fluidos,
en ingeniería, en muchos lados. Entonces, el área de oportunidad es muy grande y pues, y pues en verdad, si les gusta, es muy bonito, ¿no? Trabajar así, con este tipo de cosas. Sí, felicidades, se Y nota ya. que te apasionan a ti los fluidos. Bueno, adelante, Germán. Este, ¿Me dejas tantito compartir, José Luis? Claro que sí. Ahí está. Bueno, antes que nada, antes de concluir, queremos volver a agradecer a José Luis por presentarnos su trabajo. Estuvo muy interesante y yo también aprovecho para agradecerle ese último comentario que yo creo que es de mucho valor, ¿no? O sea, que nos animemos a ir a preguntar sobre el tema que nos interesa. Tú le haces propaganda en general a fluidos, pero yo creo que en general cualquier tema y que busquemos cualquier persona que se dedique a algún tema que sea de nuestro interés, creo que la mayoría de la gente tendría las puertas abiertas. Este, bueno, antes de concluir, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook, que nos encuentran como Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí posteamos las siguientes sesiones y algunos videos que también nos pueden encontrar en YouTube. Hay en nuestra página de YouTube, Seminario Divulgación de Tesis. Ahí pueden encontrar todos los videos de todas las sesiones de todos los semestres en los que se ha llevado a cabo este seminario. Y por si quieren revisar alguna de las pláticas anteriores, todas están muy interesantes. Bueno, y finalmente, para concluir el seminario de hoy y del semestre, los invitamos a participar en este seminario, ya sea asistiendo o enviando su trabajo. Pueden escribir a usagitsukino.mx@ciencia.unam.mx para mayores informes y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.